Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Ríos Marín, soy estudiante de maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy a través de la materia Pedagogía y Currículo voy a hacer un acercamiento frente a los postulados del señor Carlos Calvo a través de los fragmentos del documental Educación Prohibida y la lectura de territorios y cartografías educativas. Entonces, por medio del video y la lectura voy a contestar la siguiente pregunta, con la intención de buscar que los estudiantes aprendan desde los postulados de Carlos Calvo. ¿Qué le quitaría a la escuela? Siguiendo en este razonamiento y dando respuesta a la pregunta, podemos decir que el señor Carlos Calvo nos invita a reflexionar sobre la pregunta planteada. Pues bien, en uno de sus fragmentos dice que las reformas educacionales actuales en boga, muchas partes están mal enfocadas, son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Dice que es un problema de concepción básica. Por consiguiente, debemos quitar de la escuela ese lugar de tedio, de aburrimiento, donde la concepción básica que tenemos es la de un maestro concentrado en un tablero, más por lo que el estudiante escribe que lo que puede aprender. Se dibuja entonces la intención misma de lo que significa aprender, donde el maestro parece el fiel retrato año tras año, pues no innova, no motiva, no invita a la creatividad y tampoco sumerge a los estudiantes a la búsqueda del conocimiento, de tal manera que hay que quitar la concepción de que como soy el maestro, soy el adulto y todo poseedor de conocimiento, donde supongo que o el estudiante es una tabla rasa o lo debe saber todo. En ese sentido, debemos de desligar el tema del desarrollo curricular más concentrado en los propios contenidos que en los procesos del educando, pues se desconoce la esencia misma de este como ser integral. Así pues, Carlos Calvo menciona que es necesario desescolarizar a la escuela para recuperar la propensión a aprender del ser humano, facilitando la emergencia de complejidades que tienden a autoorganizarse. Es decir, debemos apartar de la escuela la negatividad, el control excesivo, la imposición del conocimiento, estudiantes pasivos y asimismo docentes con paradigmas totalmente arcaicos y descontextualizados. En cambio, debemos centrarnos más en el valor humano, aproximarnos más a un proceso de aprendizaje desde la autonomía y la pasión, pues promueven en los jóvenes la libertad de elegir o qué quieren aprender. De igual manera, la desescolarización invita ¿a qué? A que los estudiantes aprendan a enfrentar los desafíos que el contexto les ponga y no pasar 12 años con un mínimo de conocimiento que a la larga no les va a ser útil. En la misma medida, el autor menciona que la escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. Entonces, hay que quitarle todo lo que le impide en cierta medida que el estudiante aprenda. La educación se acerca al contexto, es libertaria al pensamiento y mira la potencialidad del educando más allá de un cúmulo de asignaturas. Ahora bien, el autor manifiesta que no es extraño, aunque sea muy lamentable, que sean los profesores más experimentados quienes aconsejen a los nuevos docentes que no se esfuercen a la planificación de las clases y en la preparación de la metodología y en la educación del material didáctico. De modo que se debe desvincular de las aulas los paradigmas vetustos de la percepción preestablecida en una época y en un contexto que no pertenecen al actual, donde el docente supone lo que es verdadero y conocido dentro de lo que es la educación. Y por el contrario, hay que abrir campos a los nuevos docentes sabios de querer hacer grandes cambios en la educación y permitir que ellos mismos usen sus paradigmas como gafas que le permitan ver y cartografiar el territorio educativo que en la misma se impone. Finalmente, debo decir que el sistema educativo debe dejar de ser aquel espacio de enseñanza centrado en conceptos y no procesos educativos. El estudiante es una amalgama de muchos factores como los sociales, los políticos, económicos, entre otros. Adicionalmente, debemos decir que es un ser emocional, no solo un dato estadístico, pues todas sus partes aportan un granito de arena en la formación de este.
Por lo tanto, el aprendizaje debe estar orientado a la indagación, la autonomía y no encaminado a la respuesta. Debe tener en cuenta que para que aprendan los estudiantes no debe ser todo repetitivo, sino que deben incluirse además los diferentes procesos en los que se ven envueltos ellos. Es quitar todo de lado el sentido robótico y rutinario que deja el aprender en la escuela desde un paradigma arcaico. Pues no es el modelo pedagógico en sí mismo el dañino, sino quien lo planea, lo plantea y lo ejecuta. Por lo tanto, es un deber quitar de la escuela el estrés constante en que se ponen a los estudiantes, donde todos deben de encajar en unos estándares como si tuvieran un mismo ritmo de aprendizaje. Más bien, empezar por observar la educación desde un nuevo paradigma que revolucione los conceptos de lo que se supone es lo ideal, de lo que significa la educación como tal. Pues a veces soslayan la realidad misma, como los malos hábitos concentrados en solo la repetición y no la transformación del saber, en aquellos docentes que se resisten a las ideas nuevas y sobre todo a esa enseñanza que no usa los sentidos, inhibe a la comprensión, promoviendo zonas de confort, generando un trabajo mediocre y carente de metas y proyecciones escolares. Por lo tanto, hay que desligar del aprendizaje forzado que dificulta la adquisición de nuevos saberes. Entonces, debemos propender por tener docentes que apliquen nuevas metodologías, que implementen una educación viva, donde se conviertan en guías, donde sus clases sean vivencias, experiencias, motiven al cambio, a la indagación, a la autonomía y a la experimentación. Se debe apartar de la escuela la malsana competencia individual y abogar más por un aprendizaje cooperativo, donde sean jóvenes más exigentes y comprometidos, donde la escuela se transforme en un lugar de reinvención, capacitación y sobre todo que posean mentes abiertas a las nuevas estrategias que los docentes les propongan. En últimas, se debe desvincular de la escuela la politización, no convertir la escuela en un centro de adoctrinamiento. Hay que recordar que la educación es libertaria y su fin último es que sea una escuela viva, transformadora, que engendre ciudadanos divergentes, donde sus líderes sean aprendices a través de la autonomía. Muchas gracias.